Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a E90 más, a un episodio más que tenemos aquí una invitada súper especial y un ser humano maravilloso. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a mi muy cordial socio, amigo y compañero de aventuras en esta situación del E90 más y de estos episodios que hemos vivido actualmente. Eh, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Hola Nat, buenos días. Pues bien, gracias a Dios, todo muy bien y contento por este tema que va a estar interesante, muy interesante. Sí, pues voy a presentar a mi cordial y queridísima invitada. Su nombre es Marta Lilia Cárdenas Arellano, es tanatóloga egresada en el 2011 de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Inició sus prácticas como voluntaria en el Hospital del IMSS en atención de enfermos en casa y posteriormente como voluntaria en el Hospital José Parres de Cuernavaca hasta el 2020, ya que por la pandemia, por supuesto, suspendieron todas las prácticas en los hospitales. Ha trabajado con niños, adolescentes, adultos y personas mayores en proceso de duelo ante diferentes tipos de pérdida, así como dando acompañamiento en casas a personas enfermas en fase terminal, a sus familias también, acompañándolos en momentos de la muerte. A raíz de la pandemia y estando en casa es cuando tuvo un profundo contacto con diversos temas de tanatología, poniéndolos en práctica con personas que la buscaron para transitar mejor el duelo de la separación, muerte o distanciamiento de seres amados durante esta etapa del COVID, desarrollando 5 talleres impartidos en línea. Algo que me encanta y un lema con el que Martita trabaja todo el tiempo es: abrazar la muerte es sonreír a la vida. Así que comenzamos. Bienvenida Martita, es un placer tenerte aquí en el podcast y espero Much- que hayas estado muy bien, hayas tenido una semana padrísima. Gracias, gracias Nats, gracias Luis, buenos días. Buen Sí, día. muy contenta, muy agradecida por estar aquí, sobre todo para poder compartir un tema que muchas veces a las personas, el escuchar muerte, pérdidas, duelos, quieren evitarlo y pienso que es importante conocer, darnos cuenta y profundizar que efectivamente el abrazar todos estos temas, integrarlos, nos hacen tener una vida con mayor calidad y con mayor plenitud. Qué bueno, Martita, y cuéntanos un poquito qué es la tanatología para aquellos que no entienden de qué Ujú. va el tema. Claro, sí. Bueno, la tanatología, si vemos la definición de la palabra tanatos, es muerte, logos, tratado, el tratado de la muerte. Y hay una persona que fue precursora, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue norteamericana, una psiquiatra muy importante, la cual ella se dedicó en los años 30 en Estados Unidos a dar seguimiento a personas que estaban ya en fase terminal y de ahí fue que empezó a surgir esta situación, pero para darles un seguimiento y un proceso de calidad, con amor, que eso es lo que es importante. Ella trabajó con esas personas que estaban en fase terminal, pero la parte de la tanatología últimamente ha tenido un boom a raíz de la pandemia, porque muchas personas no pudieron despedirse de las personas que fallecían en hospitales, tuvieron muchas pérdidas múltiples de trabajo, de familia. Entonces se empezó a difundir más lo que ya estaba, por decir, establecido, de que también vemos todo lo que son duelos a raíz de divorcio, pérdida física, obviamente, hasta un cambio de domicilio, pérdidas de mascotas, ¿no? Entonces, ahí, a raíz de eso fue que yo empecé a desarrollar los talleres, pero la tanatología se trata básicamente de dar un acompañamiento, sea que aunque no haya fallecido alguien, o sí, o esté en fase terminal, pero dar un acompañamiento de corazón a las personas que están en proceso de duelo, Ok. Luis, básicamente. ¿quieres preguntar algo? Eh, bueno, lo que pasa es que a mí mi mamá murió agosto del año pasado Ujú. y yo le decía a Nat que a mí me ha afectado, yo he sentido tres muertes muy fuertes. La primera fue mi sobrino. Él falleció en un accidente por ahí ay, no me acuerdo si fue en el 2000.
Mi papá, que falleció en el 2020, el 1 de enero, eso lo tengo muy claro porque es el primer día. Se despidió del 2019, dijo, ahí nos vemos, Y ahí nos y ya vemos. en el 2020 ya no despertó, y mi mamá falleció en agosto del año pasado, hace 6 meses más o menos. Y en las tres, el común denominador es que yo no estaba Ah, en el lugar, sí, pero a mí me pasaron cosas muy curiosas. Y algo que a mí me llamó mucho la atención cuando mi sobrino fue que yo, por ejemplo, con él nunca hablaba, pero él trabajaba con mi papá. Entonces yo hablé un viernes, no sé para qué, yo supongo que era para ver si había pasado algo que me depositaba mi papá los viernes. Y me contestó él, curiosamente, fue una cosa muy rara porque me contestó él y nunca él respondía a los teléfonos. Y ese día pues, le tocó y platicamos y fue una plática muy bonita porque, pues por lo mismo que casi nunca hablábamos, pues pudimos aprovechar ese día. Y eso fue un viernes y el lunes me entero que fallece, ¿no? Entonces dije, wow. O sea, fue muy duro porque pues obviamente era menor que yo, 4 años, tenía 18 y uno nunca espera que una persona de tal edad fallezca. Con mi papá tuve la oportunidad, antes de venirme a Canadá, yo ya sabía que estaba mal, él sabía que estaba mal, nos abrazamos, nos despedimos, fue la despedida, me dijo, si me muero no vengas, y lo peor del caso es que aunque hubiera querido no hubiera podido salir porque en ese momento por el COVID se había vuelto a haber aumentos de casos, entonces se había cerrado otra vez la frontera y no había vuelos. Y con mi mamá, yo tuve la oportunidad de haber ido un noviembre del año anterior, del 23 a visitarla para precisamente, mi hermano me dijo, ya ven a despedirte. Entonces, en los tres casos tuve la oportunidad de despedirme y con mi papá y con mi mamá, el saber que iban a morir, creo que no fue tan duro como cuando lo de mi sobrino, porque eso me pegó muchísimo más. Pero claro. uno nunca está listo, aunque uno se despida y aunque realmente uno no está al 100. Entonces, sí, saber cómo llevarlo es importante. Y gracias, Marta, por estar hoy con nosotros y ayudarnos con ese tema, que hoy a mí pues me toca, me siento, me Ah, llega. claro. Pues gracias Luis por la confianza y son tres casos, la verdad, sumamente cercanos. Eh, Sí, Gracias por compartirlo. Puedo vibrar tu dolor, la situación que se vive. Y efectivamente, no son situaciones que se pueden así como que, bueno, ya pasó, ya así me despedí, todo había estado bien. No, es un dolor que te acompaña toda la vida. Una pérdida no es que ya se me va a quitar, ¿no? Yo he tenido personas que me dicen de casos difíciles que he tenido, como de personas que tienen que vivir el suicidio de un hijo eh, de pronta edad o más grande o de enfermedades terminales, donde no hay mucho enojo, también hay muchas, son 5, 6, 7 emociones que se vienen, pero la idea es ir precisamente nosotros dar un acompañamiento para ir transitando esa pérdida, irle dando un sentido. Eso se llama resignificar la pérdida. Poco a poco, ese dolor no va a acabar y a veces la vida nos va jalando, llevando muchas cosas y de repente una canción, una comida, un alimento, como me decías el otro día, Nach, un alimento te remueve otra vez, sobre todo lo que tenga que ver con los sentidos, un atardecer, una prenda de vestir, un olor, entonces nos regresa. No es que estemos mal ni mucho menos, es que es normal, ¿no? Cuando una persona regresa a la luz, por muy preparados que estemos, entre comillas, que sabemos que va a regresar a la luz, así le llamamos nosotros, este, pues el dolor es con nosotros, porque ya no tenemos a ese ser cercano. Ellos están muy bien, pero claro. el dolor es nuestro. Entonces, por eso es tan importante un acompañamiento cercano para poder dar ese pequeño brinquito en donde nos podamos sentir como un poquito más de calorcito en nuestra alma. ¿Cuál es el proceso, Martita, que tú llevas a cabo durante los diferentes tipos de duelo que ha tenido la gente? O sea, normalmente, ¿cómo lo llevas a cabo? ¿O qué podrías decir referente a,
O sea, ahorita hablábamos justamente, ¿no? Con lo de Luis de, pues sí, o sea, la gente no se olvida, ¿no? Y hay estos detonantes y siempre están ahí, ¿no? Alguna vez a mi psicoanalista le decía, es que, ¿cómo me quito de encima todas estas imágenes estos flashbacks que pasan en las películas, ¿no? De que de Claro, repente estás y pasas ese flashback y te pasa, ¿no? O sea, ves cualquier sí, tontera y sucede. ¿Cómo te lo quitas? Y me decías que no te lo vas a quitar, tienes que sí. aprender a vivir con él. Entonces, ¿qué proceso, Martita? ¿Cómo lo llevas tú en el medio de la tanatología, ese proceso? ¿No? O sea, Oh, como para que la gente no viva tanto en el sufrimiento, ¿no? Me imagino que va por ahí. claro, claro, que tengamos una plenitud, que nos acompañe. Bueno, primero, obviamente, para una persona muchas veces es difícil hablar, ¿no? Hay veces que me han buscado y a la hora de que tenemos la entrevista, sea por Zoom o personal, como que es difícil. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo afortunadamente una preparación, sobre todo la sesión de tanatología, muy estructurada, muy fuerte, y hay tantos pasos y todo. Yo me salvo mucho de eso, ¿no? Y le decía a mi maravillosa directora, fundadora, la doctora Palencia, yo no puedo ser tan estructurada, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es, tenemos una entrevista en la cual platicamos y vemos, no es seguir pasos, es simplemente conectar con la persona y ver qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sintiendo. Y algo muy importante, es importante que yo detecte en la persona cuáles fueron sus primeros duelos y cómo los vivió. Porque si no hemos trabajado o si tenemos arrastrando diferentes duelos y pérdidas, más bien pérdidas con sus duelos, obviamente al último, yo me lo imagino como todas las fichas de dominó, ¿no? Están todos nuestros duelos, todo, y el último que vendría siendo el que vamos a poner aquí al frente, es el que va a tirar todos los demás y nos van a venir ese duelo más todos los demás, porque no se han trabajado, no los hemos integrado, no hemos hecho nuestro esa parte de la pérdida dando una resignificación y efectivamente vamos a vivir con ellos toda la vida, pero hay muchas situaciones que ayudan, hay reflexiones, hay ciertas, sobre todo escribir, hay pequeños ceremonias también que yo hago con la gente, pequeños rituales en los cuales hay una cercanía para poder contactar a la persona, porque a veces no sabemos, como decía Luis, ¿no? Se despidió de una manera, pero ya no tan cercano. Pero hay personas que pierden a un ser querido estando enojados, estando separados, estando con malentendidos. El hay después lo arreglamos y no hay un después. Entonces también la tanatología nos ayuda a vivir aquí y el ahora, porque eso es lo que está pasando. Hay personas que no van a querer a lo mejor conciliar contigo ciertas situaciones, pero ya eso no te toca a ti. Lo que nos toca a nosotros es vivir y saborear la vida lo más que se pueda, lo más seguido, y como seres humanos tendemos, nuestro cerebro tiende a la melancolía, tiende a la tristeza, tiende a esas partes, pero estando conscientes de eso, hay diferentes tips y situaciones que nos ayudan a ir cada día desalojándonos un poquito porque venimos aquí a vivir, a ser felices, y una manera de honrar a las personas que ya partieron es a seguir viviendo con, con alegría, disfrutando. Ya tenemos diferentes situaciones y embates de la vida, ¿no? Como para no aprovechar lo que tenemos. Ok. Luis, sí. Yo ahí sí también eso es cierto. En mi caso, yo digo, a mí me dieron la oportunidad, yo siempre digo Dios, de despedirme Claro, de tener ese quedar bien, porque yo imagino que sí ha de ser muy distinto cuando alguien tiene la oportunidad de despedirse con amor, con cariño, a alguien que no lo pudo hacer y que quedó con un resentimiento o hasta puede que haya habido un distanciamiento por un malentendido que quizá era una cosa de tontos, una cosa que era muy simple y que eso los distanció. Y digo, he conocido casos de este tipo que dice que se queda uno, híjole, porque me tocó ver que llorando y así yo, híjole, pero ¿por qué no te hubieras disculpado antes también? O sea, claro, ¿por claro. qué no diste ese paso para no estar ahora reprochándote y llorando? Y, y yo creo que ese es un tema muy, muy fuerte de que la gente no valoramos la vida
Y si la valoráramos más, creo que el hecho de estar bien con las demás personas tendría que ser nuestra prioridad, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Exactamente, exactamente. Ahorita de lo que estás diciendo, estoy atendiendo a una familia que ya hicimos un ritual hace un año de despedida. El hijo de una señora falleció a los 53 años, más o menos. No sabían que estaba enfermo, eh, y nada más de repente les avisaron que ella había fallecido. Con la señora todo estaba de maravilla, que obviamente no logra poder transitar bien esa parte de la pérdida de su hijo, pero las hermanas, sobre todo con dos, y una de ellas es con la que está viendo más situaciones de dolor, estaban enojadísimos. Y exactamente como dice Luis, por una cosa que dices, de verdad, ¿no? Como dicen los chavos, neta, que por eso estabas tan mal. Y es una cosa de no querer hablarle, no querer saber nada de él. Y ahora es tanta la culpa que me enseñaba su mamá, ve las fotos, se me hace tan incongruente, y fotos y esto y lo otro y acá y allá, y situaciones en las cuales, este, pues ahora sí que van siendo ya como querer sanar un poco esa parte cuando ya la persona se fue, ¿no? Entonces, sea ahí en ese caso fue el hermano, y también tuvieron otra muerte cerca también de una tía, y al poco tiempo fue la abuelita, o sea, en un año fueron tres. Entonces, hay casos en los cuales dices, si hubiera, y el hubiera pues no existe, ¿no? El hubiera tiene que ser aquí y ahora y aclarar, porque el problema está, y eso es bien importante en la comunicación, que nos quedamos callados por una mala interpretación. Nos quedamos callados porque pensamos que así lo dijo, nos quedamos callados porque interpretamos que fue lo que quiso decir. Y la verdad estamos hablando desde nuestra expectativa. Y cuando la expectativa no se cumple, viene sufrimiento. No, Entonces, imagínense y como esas decías, muertes. yo tengo ahí un dicho que siempre decía mi madre, en vida, hermano, bueno, no es un dicho, es un Claro, poema, es ¿no? un poema precioso, Y sí, claro. siempre lo decía mi madre y siempre decía esa frase, y decía, en vida, hermano, en vida, ¿no? Y algo que lo personal y las experiencias que tú las conoces, Luis no las conoce mucho, pero tú sí, ¿no? Tan tremendas que he tenido. A mí lo que me ha quedado de consuelo de la última muerte con mi abuela es disfrutarla en vida, dar todo en vida, y porque sé, o sea, hoy sé lo que se siente que la gente se vaya y no le puedas decir. Como esta película, ¿no? Que se llama, que es muy buena, que se llama Nunca te vayas sin decir te quiero, Claro. ¿no? Entonces, siempre tratar yo creo que esa sería la moraleja de este podcast el día de hoy, ¿no? Como tratar de siempre lo que quieres decirle al otro, díselo, no te quedes con ese momento. Ay, el fin de semana que lo vea, porque no sabes si va a llegar el fin de semana y lo vas a ver. Esa es la realidad, ¿no? Ahora sí, como Sí, dijo claro. Fox, oh, háblale hoy, Hoy, háblale hoy, dile. sí. Sí, hoy, Digo, hoy, ahora porque sí, un día a la vez, hoy. el principio yo creo para poder llevar el duelo es poder estar en paz, porque si no, híjole, van a ser muchos remordimientos y muchísimo más dolor y hasta egoísmo quizás. Entonces sí, repensemos mucho, yo creo, porque el duelo es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar siempre. Digo, la muerte es inevitable. Inevitable. Entonces sí, quizás darnos cuenta hoy más que nunca que no estamos ahí toda la vida, entonces no sabemos cuándo va a pasar y quedarte con remordimientos, quedarte con enojo es peor. Yo no sabría, digamos, qué tan difícil sea, yo me imagino que sí, pero yo creo Martita va a saber mucho más, la diferencia de cuando una persona se despide, lo logra hacer de una buena manera, a cuando una persona se queda con remordimientos y con dolores de una discusión, de no haberse hablado, a veces cosas de orgullo. Son dos temas muy distintos, me parece a mí, y ese es el que más duele, el separarse de esa manera, cuando con los papás sobre todo, que uno no le pide perdón, uno como hijo muchas veces comete errores y orgullo y no hace que uno hable. Y yo he visto muchas veces que, ay papá, ¿por qué no te dije esto? ¿Por qué no te dije aquello? Entonces nos damos remordimientos y como decías ahorita, pues te hubieras hecho en vida, compadre, ahorita, ¿ya para qué? ¿Eh? Sí, totalmente. Marca la gran diferencia.
el despedirte en vida bien, pero sobre todo vivir cada día, como bien comentas, Luis, el tener cualquier situación de enojo, de molestia, hablarlo y aclararlo y ponerse también del lado de la otra persona para poder comprender eh, por qué está así o por qué reaccionó de determinada manera. Generalmente creemos que tenemos simple razón en todo, entonces no hay una manera de ceder. Entonces es importante también trabajar esa parte de la comunicación y ver por qué nos cerramos tanto a comunicarnos. Y aquí también hablamos de algo que se ve mucho en tanatología, que son las huellas, ¿no? Hay 5 huellas de la infancia, pero la que más trabajamos, sobre todo al principio, es la huella de rechazo y abandono, que se vive casi, a veces puede ser desde que concebimos, porque incluso hay unos libros maravillosos, como Este dolor no es mío, en el cual nos habla como desde nuestros abuelos ya esa parte del óvulo ya está marcada, esa parte del embrión. Entonces, son situaciones que también traemos de generaciones anteriores, en lo cual muchas veces no podemos comprender por qué actuamos de diferente manera. Aquí lo importante es el despertar a la vida, el despertar a las relaciones, el despertar, sí estar bien con los demás, pero también con nosotros, también voltear a vernos y ver cómo estamos viviendo, qué queremos y cómo pensar, y si mañana ya no estoy. Hay un ejercicio que nos hicieron hacer muy interesante, dos diplomados que tomé con una persona de Colombia, excelente. En Colombia y en Sudamérica hay un despertar tanatológico impresionante, se llama Camilo Rusi, y nos hicieron un ejercicio acerca de la muerte, ¿no? Escribir una carta a la muerte, cómo nos sentiríamos. Entonces, en mí se vino a la mente, ¿y si mañana ya no estoy? Y no se los voy a decir que lo pienso todos los días, pero sí tengo diferentes post-it en mi cuarto, en la casa, que dice Memento Mori, ¿no? Recuerda que morirás. No como una situación de, ¡ay, qué horror! No, no, sino, y lo tengo con florecitas y una mariposita, como, recuerda que te vas a ir, pero ¿qué tal si hoy tratas de hacer algo para ti que te llene tu alma, ¿no? Entonces, así, en la manera en que nosotros estemos bien, y es importante un trabajo interno, vamos a estar bien con los demás. No podemos empezar con los demás si no estamos nosotros bien. Entonces, ver también cómo me consiento, cómo me apapacho, qué tengo que perdonarme, si es que hay algo que tengo que perdonarme, qué es lo que yo descubrí en mi huella de infancia, eh, y luego seguirme con las otras huellas ya como adulto, cómo ir sanando esas heridas que muchas veces seguimos cargando, ¿no? De humillación, de tristeza, de diferentes situaciones, pero es ir trabajando también en nosotros para que entonces el reflejo sea de adentro hacia afuera y podamos estar con más tranquilidad. Problemas vamos a tener, situaciones familiares vamos a tener, incomprensiones las vamos a sentir, eh, muchas situaciones de desasosiego, pero al final del día llega un momento en el cual nosotros, como dice Luis, pensando en Dios o en el ser supremo que cada quien tenga y con cada quien conecte, con cada quien que vibre, pero sí antes de dormirnos, como hacer un pequeño balance, ir soltando lo que no nos está trayendo tranquilidad y felicidad, y sobre todo soltarlo a ese maravilloso cosmos, universo, que es parte de Dios, ¿no? Del que creamos. Y la verdad, si lo viviéramos un poco más, es una teoría maravillosa, y se los digo porque lo he vivido y porque lo he experimentado a lo largo de muchas pérdidas en mi vida, ¿no? Desde los 6 años que murió mi mamá. Entonces, no es algo como de escritorio, ¿no? Son muchas cosas que he vivido, y por eso eh, este, el, el, ya no son 5 talleres, ya tengo 9, ya son 9 talleres que he ido desarrollando, y muchos hablan, sí, las fuertes de las pérdidas, pero también mucho de las cuestiones personales. Es importante sacarlas y hablarlas en grupo, sea por Zoom o sea vivencial, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sí, porque, por ejemplo, hablamos de la muerte, pero en otra persona, Exacto, ¿no? Pero no hablamos de la muerte nuestra y cómo nos vamos a ir nosotros. Eso es muy cierto, Martita, de qué peso o qué piedritas nos vamos a llevar al otro lado. Por ejemplo, a mí me tocó la experiencia y la verdad la agradezco, o sea, no tengo más que agradecerla porque me acerca más a la realidad
¿no? Que mucha gente vive en la fantasía actualmente de decir, ay, sí, yo soy eterno, y vivir la experiencia de este proceso, digo, desde bebé, ¿no? Pero de todo este proceso con mi abuela tan cercana y vivirlo hasta el final y este Ujú. desprendimiento y esta compasión, yo veía a ella cómo no se iba, o sea, cómo le costaba irse, cómo lo sufrió. Y para mí me quedó de moraleja y de experiencia el decir, yo no me quiero ir así. O sea, Claro, más que decir, ay, qué terrible y juzgarla, fue tenerle tanta compasión, de sentir compasión también hacia mí, decir, es que yo no me quiero ir así. Y sea lo que tenga que hacer el día de mañana, por lo que tenga que fallecer, decir, bueno, pues ahora sí que flojito y cooperando, ¿no? No sé ese proceso, no sé. Ahora sí que a lo mejor si nos puedes hablar por ahí, Martita, sobre este proceso del amor, o sea, no de un tercero, sino de alguien que está falleciendo, este proceso de soltar, porque digo, yo no sé de qué va. Yo te puedo decir, bueno, sí, yo he trabajado mis traumas, he trabajado mis duelos, he tratado para mí, lo estoy hablando muy personal de ser una mejor persona, de trabajar en mí misma, etcétera. Pero a la hora de los hechos, a la hora que uno está en el lecho de muerte, qué difícil, ¿no? O sea, porque sabes que ahí ya no hay vuelta atrás, ¿no? exactamente. Sí, son situaciones bien difíciles y muy diferentes. ¿Por qué? Porque depende, por ejemplo, de la situación o de la circunstancia. Una enfermedad que es diagnosticada es una enfermedad que puede llevar semanas, meses, años, que te va desgastando, va creando muchas emociones en la persona. Primero hay preocupación, hay angustia, con altas y bajas de esperanza, y veis que sigue pasando el tiempo y se siguen los tratamientos, por decir algo con cáncer, ¿no? Alguna cosa así. Llega un momento en que ya hay un hartazgo, tanto del paciente como de la familia, desafortunadamente, y no es falta de amor, pero es normal, ¿no? En el cual ya la persona ya no sabe qué hacer. Entonces lo que quiere ya es irse y está ya preparada, por decirlo así. Cuando hay muertes súbitas de personas jóvenes o personas también mayores, obviamente, pues ahora sí que ni cuenta te das, no estás, un infarto fulminante, lo que sea, se acabó y ya, un accidente, ahí es muy fuerte para la familia. Pero cuando tienes oportunidad de estar, como dices tú, eh, que ya sé que puedo morirme por alguna enfermedad, sea prolongada o no, depende también de cuál es tu fortaleza interna y depende también de cómo, de qué situaciones tú tienes, si tienes pendientes, si quieres arreglarlo. De verdad, he estado con personas que están todavía viendo alguna cuestión de algún bien económico y que por qué se los van a dejar y que por qué no se ha hecho la distribución y estoy enojada con mi mamá porque de chiquita no me dejó esto, con mi papá. Surgen, puede haber mil cosas, como también hay situaciones, pero depende también de la persona. Por eso es tan importante trabajar la parte espiritual, la parte de estar bien antes, o sea, empezar ya a trabajar esa parte interna para que cuando llega, pues llega. Para personas ya mayores, lo que hay es mucho miedo. Y créanme que de acuerdo a lo que yo he vivido en todos estos años, estas experiencias y trabajando, teniendo el honor de estar con personas ya a punto de partir, no es tanto el miedo al paso que van a dar, sino el miedo a sufrimiento durante la enfermedad. Porque se dan cuenta lo que está causando a la familia, sobre todo están conscientes, se dan cuenta de las cuestiones económicas, entonces muchas veces eso influye más en el miedo a qué va a pasar. Pero las personas que ya están listas, por decirlo así, o preparadas, tienen una paz, tienen una preparación y ya saben que no hay temores. Tiene que ver mucho con la forma en cómo se ha vivido, tiene que ver mucho con, con los pendientes y obviamente, como les decía, con las personas ya mayores, el miedo tremendo, para que lo tengamos en cuenta, es la molestia que voy a dar, quién me va a cuidar y qué es lo que voy a provocar en los demás. Entonces, si tienen ustedes personas mayores cercanas, hacerles sentir, o no, aunque no sean tan mayores, pero cualquier persona se puede enfermar, sentir hacerles sentir que estén como estén, van a estar con ellos, que vamos a estar con ellos y les vamos a procurar cuidar, porque es una de las situaciones más
dolorosas para una persona en enfermedad y sobre todo en fase terminal, el miedo a la soledad. Y me Miedo a la imagino que soledad. también en la parte del abandono, ¿no? O sea, Exacto. de este abandono, porque aunque, digo, me ha tocado viva experiencia que a pesar de que la gente tenga los recursos, la familia tenga los recursos, hay un cierto abandono, ¿no? De decir, Claro. ¿sabes qué? Es que ya estoy fastidiado de estarte cuidando, ya no puedo más, no necesita haber escasez económica como para que pasen esas cosas, ¿no? Y me imagino que Ujú. también va por ahí, ¿no? Esa sensación de decir, no sé. Sí, como dices, no, se puede prever, obviamente, hasta es importante, pero muchas veces, aunque no preveas, si hay la voluntad y el cariño por hacer ese acompañamiento, se hace. Obviamente, por eso es tan importante trabajar todos los aspectos, porque empieza a haber miedos, empieza a haber situaciones en las cuales no queremos conectarnos con la muerte porque la vemos muy cercana y empieza a haber cansancio también, empieza a ver ya qué hago, cómo se hace, cómo se sobrelleva. Entonces, el estar preparado que puede ser una enfermedad corta, una enfermedad larga, ir pensando en ahora sí que no en nosotros, en la persona que está partiendo, qué es lo que le puedo yo proporcionar a esa persona, si ya no puede a veces ni siquiera comer su pastel favorito. O sea, hay cosas a veces que no nos damos cuenta que uno dice, bueno, pues sí, la enfermedad, pero pues, no es para tanto. Claro que sí, imagínense, ¿no? Te Quiero esta cambia todo. persona, sí, esta agua no le hace daño, esto no, puro medicamento, ¿no? Y puro esto, y puras privaciones. A mí ha habido personas que me dicen, ¿sabe qué? Mi mamá quería un pozole, no pudo darte más cuchara, se lo di, qué bueno que se lo di, está bien. El doctor me va a regañar, ya que puedes hacer esa altura, ¿no? Que quiere Claro. 3 tragos de coca y es diabético, se los di. Yo les digo, qué bueno que se los dieron, ¿no? Y el doctor luego dice, pues sí, está bien. Lo que pasa es que ellos quieren prolongar la vida y también eso es, hay que ver, ¿no? Qué tanto es prolongar la vida y qué tanto es prolongar la agonía. Entonces Sí, son muchísimos temas que yo sé que ahorita pueden surgir así como que, wow, pero lo importante es centrarnos en ver que todos nos vamos a ir en algún momento y desde donde estamos, cómo estamos con la gente que está a nuestro alrededor. A lo mejor nosotros queremos buscar la reconciliación y la otra persona no quiere. Está bien, soltar y dejarlos, pero estar nosotros tranquilos y en paz. perfecto. Y yo quiero hacer aquí una cápsula, un paréntesis, porque quiero recomendarles muchísimo, muchísimo que vean en Netflix la película Cómo ganar millones antes de que muera la abuela. La verdad es un peliculón precioso, preciosísimo. Es tailandesa, creo que la película. Entonces, Sí, si tienen la oportunidad, a los que nos vean, a los que nos estén escuchando, de verla, en verdad, este tema creo que va muy centrado y de mucha reflexión para esa película. y Y hay cantidad de películas que ahorita a lo mejor se me van, pero hay cantidad y han salido muchísimas y me encanta cuando veo, porque hay un boom, un crecimiento muy grande de esa parte del acompañamiento y de cómo se siente la persona y cómo está con los enfermos desde niños y la lucha que se hace y todo, ¿no? Pero repitas, tenemos una preparación, transitamos mejor. Es un Martita, tengo una tanto, duda. Aquí me sí, surge algo. En el díganme. caso digo, en esta parte de tanatología, viéndolo un poquito más espiritualmente, si podemos decirlo así, en el caso de un accidente, ¿qué pasa en cuestión de la parte espiritual? O sea, de pronto alguien tuvo un accidente, no se lo esperaba, estaba, no sé, a lo mejor no estaba joven, ¿no? Pero pues eso de que sales a la calle, alguien te atropelló y ¡pum! ¿Qué pasa ahí? O sea, ese desprendimiento, ese shock, ¿qué sucede en esas circunstancias? Sí, bueno, hasta donde se sabe de lo que yo he estudiado y he sabido y averiguado, el alma se desprende y transita bien, transita bien. Obviamente para nosotros el shock es muy fuerte porque en un accidente automovilístico, ahorita que hay tantos accidentes con las motos, todo este tipo de situaciones, pero el alma como que tiene otra otra situación, por decirlo así, no es en el momento en que se desprende, va presentando, más que el evento de cómo fallecemos, es cómo hemos vivido y cómo está nuestra alma en ese momento de transitar. Obviamente, así como la película de Más allá de los sueños, que es una película fuerte, pero con
que habla muy claro de las etapas. O hay una película de Chico Javier con X en YouTube que se llama Nuestro Hogar, y sí habla de las diferentes etapas que nosotros vamos pasando, ahora sí que en diferentes dimensiones. Una vez yo escuché algo y me hizo mucho sentido. ¿Por qué no entendemos lo que son las dimensiones y lo que puede pasar con nuestra alma? Es como el agua. Si yo tengo el agua en un florero, estoy viendo yo físicamente la parte líquida, ¿no? Y de repente ya no está, se evapora, pero el evaporarse va siendo como el agua que llega a las nubes y luego vuelve a llover. O sea, es igual, no es cierto que nos desaparecemos y ya, Ahí no nos está, ¿no? desaparecemos. Ahí estamos, seguimos nosotros, ahora sí que transitando. Las personas que podemos, que creemos en Dios, pues sabemos que hay una situación en la cual, así como hubo un renacer, un resurgimiento, una resurrección, pues también no es que nuestra alma se acaba y ya, tenemos diferentes etapas. Entonces, aunque sea, no tenemos que estar perfectamente, digamos, sincronizada la muerte, todos acompañados, ojalá, ¿no? Como muchos reyes que mueren así. Pero mi abuelito así murió tomando su siesta. Pero aunque haya sido un impacto fuerte físico a una persona, el alma no lleva ese shock tan fuerte. Es más bien cómo hemos vivido y lo que el alma tiene de ese ser, más que el evento. Oye, Martí, hablando de eso, de cómo hemos vivido, he escuchado muchísimo por ahí, este tema de que cuando uno muere, y lo han dicho muchas personas, no sé si sea verdad o no, la realidad es esa, pero que te pasa, o sea, que hay un proceso, ¿no? De que ves la luz y todo esto, en el que te pasan la película de tu vida. O sea, que ves la película de tu vida, o sea, todo lo que has hecho en esa trayectoria, en ese transcurrir. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, hay muchas teorías. Dicen que es más bien los efectos que puede ser, por ejemplo, en una sala de operaciones, ¿no? Que ya te dan por fallecido y empieza, ya, que son a lo mejor los efectos, pero sí he escuchado esa parte, más que toda la película de tu vida, la la luz y quién te va a recibir. Porque no sé si has tenido alguna experiencia, una persona ya cercana a la muerte, de repente mueven la mano y Sí. hablan con papá, hablan con mamá. Mi papá que murió a los 102 años, me acuerdo que en un momento me decía, ahí está mi mamá, ¿no? Y todavía no tomaba el diplomado de tanatología y habla, y sin embargo siempre fue muy sensible a esa parte, ¿no? Entonces yo decía, wow, vienen a recibirlo. Y sí, efectivamente, tal parece ser que las personas que ya fallecieron vienen a recibirnos, vienen como a encaminarnos. Eh, Hay una película también fuerte, bellísima, que se llama La Cabaña, en la cual vemos esta parte, y son procesos en la cual yo esa película creo que la capté bien. La última vez la vi, creo que hace 3, 4 meses, la he visto 4 veces. Y me encanta porque esa parte del alma, esa parte de transitar, eh, pues hay diferentes situaciones, pero eso de que pasa toda nuestra vida, no tanto lo he visto o estudiado, sino más bien lo que nos reciben y qué va a pasar después y qué es lo que tenemos que hacer. Por eso dicen que la vida es una etapa de preparación, es una etapa de aprendizaje. Y si tenemos que regresar, por eso hay que ir sanando, hay que ir puliendo las cosas que tenemos, porque vamos a regresar otra vez. Y uno dice, ay, no, ya no quiero regresar a esto, ¿no? O ya no quiero regresar a lo mismo, ya no quiero que me vaya, quiero ver qué pasó con mi familia, con mis ancestros, para poder ir podando todas esas cosas familiares y poder ir transitando. Hay otra película muy linda, creo que son 9 minutos, 90 minutos, luego te las mando, el título exactamente, en donde fallece este señor, lo reviven y él regresa enojadísimo porque es hermoso donde estaba y estaba feliz y tranquilo. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, y he tenido testimonios de personas que nos llevaban incluso ya al diplomado, que habían tenido una experiencia cercana a la muerte, dicen, es que no es cierto porque es feo.
es que no es cierto que es horroroso. Al contrario, nos da miedo, pero ya se ha sabido mucho como ese pedacito de que me voy a morir a llegar ahí, ¿qué va a pasar? ¿No? Es más bien esa parte, pero está dentro de la enfermedad. Ya pasando ese umbral es otra dimensión, ¿no? Pero obviamente tenemos miedo porque es normal, es miedo a lo desconocido. Y esos besos, Luis, me estás enviando. Caritas Perdón, lindas. no sé qué le aplasté, pero yo quería Muñeca, la comentar, muñeca, es la muñeca. yo Ay, quería bueno, nos comentar mandó besitos la muñeca. Sí. Ujú. varias cosas. Eh, Mi papá se fue una vez, se le disparó una pistola de 9 milímetros, le pasó así del corazón y así de la vena aorta y Válgame. sobrevivió, o sea, fue un milagro. Y él vio esa luz, digamos, él estuvo también, decía, yo ya vi, y siempre mi papá decía, yo no tengo miedo a morir. Y yo creo que tiene mucho que ver la manera como uno vivió Exacto. para también morir, porque la manera como murió mi papá a como murió mi mamá fueron totalmente distintas. Y mi papá fue un hombre muy alegre, muy cariñoso, muy comprensivo con la gente, y siempre trataba de estar de buenas y no le preocupaba tanto el futuro. Mi mamá era lo contrario, era muy nerviosa, se preocupaba hasta por lo que todavía no pasaba. Era la típica persona que tenía ahí la vajilla nueva, esa que nunca la usó porque cuando pasara algo especial y ese especial nunca llegó. Claro. Y mi papá era lo más diferente. Entonces, los dos murieron de manera muy distinta. Mi papá se fue a dormir y bye, se fue, ya dijo, ya nos vemos. Y mi mamá sí estuvo en el hospital, la dieron, la doctora dijo, ya está, ya no podemos hacer nada. Y mi mamá todavía duró, yo creo, como unos 10 días sufriendo. Y ahí yo era cuando decía, ya no valía la pena hacerla sufrir más. ¿Sí me explico ahora? Porque ya de plano ya no podía ni hablar, ya balbuceaba. Y, y lo que decía a veces la doctora es que quizás mi mamá tenía algo pendiente que no quería, como que no Irse. dejaba irse por... Y en el caso de mi papá fue muy distinto porque él sí dejó, como que él se fue y va y tranquilo, todo muy tranquilo. Y mi mamá fue como que muy dolorosa la muerte. Entonces yo también digo, si hay que escoger cómo morir, yo quiero morir con mi papá, de una manera Claro. tranquila, Mm, relajada, en su casa, en su cama, sin problemas, este, y no tanto como mi mamá. Y yo creo que para eso hay que vivir. Entonces hay que aprender a vivir bien para también morir bien. Yo así dejaría eso es. como palabra. Y nada más, hablando de muertes trágicas, hoy en día con la violencia y con la inseguridad, yo tengo el caso de una amiga que le secuestraron a su hijo y lo mataron. Y si yo hubiera estado en el caso de ella, quizás yo hubiera reaccionado de una manera violenta o enojada o queriendo buscar justicia y ella en cambio se apegó más a Dios, abrazó su dolor y lo manejó de una manera extraordinaria que yo me quedé boquiabierto de cómo lo ha hecho ella, cómo ha manejado esa parte. Porque el dolor sigue, como decía Marta, Ah, claro. pero cómo afrontar ese dolor con un suceso tan duro. Y yo todo lo que puedo decir de ese caso es la fe que ella tiene en Dios, el amor que ella siente al prójimo y jamás le deseó nada malo a quienes lo hayan hecho. O sea, cuando le preguntaban que quería justicia, decía ella, pues ya no, ya perdí a mi hijo, ya yo lo único que quiero es que Dios les abriera el corazón a estas personas para que no lo vuelvan a hacer. Y yo me quedaba, wow, qué impresión una mujer que dice eso. Que muchos estaremos enojados y con rabia y ella abrazó el dolor y yo creo que esa sería para mí ha sido una gran lección el cómo abrazar algo tan duro y aceptar y en vez de reprochar, dar gracias a Dios por lo que se vivió, por lo que sí se obtuvo. No sé si sea buena esa manera o no, o si hay alguna manera correcta de afrontar. No, yo creo que eh, ahora sí que como hemos sabido, no hay ni bueno ni malo, simplemente es. Pero sí, sí, ahorita lo que estamos comentando, por supuesto que esa es la manera más sana, más linda, más iluminada, por decirlo así, de vivir y de cerrar ciclos, pero cerrarlos cada día.
Si cada día cerramos nuestro ciclo sabiendo que puede ser el último, bueno, nos vamos, padrísimo, ¿no? Porque pues, nos vamos a ir de todos modos, ¿no? No sabemos. Y y por ejemplo, eso que dices de cuando estás en hospital y vas y vienes, situaciones tan dolorosas y que ya no se sabe qué hacer y que se vive con mucha agonía, efectivamente, de hecho hay algo que manejamos en tanatología que es la mochila de la vida. ¿Qué andamos cargando en cada bolsita de esas mochilas, ahora que tienen tantas bolsas? ¿Qué cargamos? Si en cada una le ponemos una piedra con el nombre de alguien, a ver, vamos a hacerlo y la sacamos y vamos a ver cuánto pesa y qué es lo que nos está pesando. Y así vamos descargando, porque es como cuando vamos de viaje, no, yo me la ay, ya me la quiero quitar. Y andamos ahí cargando, pero no cedo y no cedo, y pues ahora que venga, y así no va a funcionar. Entonces, sí, el ir más ligeros de equipaje, el ir más ligeros ayuda, y sobre todo eso que dices de, por ejemplo, morir en casa es una cosa tan bella, morir en hospital es muy diferente porque estás en tu casa con tus olores, con tu temperatura, con la gente, pues sí, a lo mejor tienen que poner suero o lo que sea, pero cuando ya es algo terminal y que a fuerza en el hospital y para que le estén poniendo, y ahora intuben, y ahora estamos prolongando la agonía de una persona que ya está a punto de partir. También hay que ver y platicar con esa persona que tiene pendiente, si quiere despedirse de alguien, si quiere decir algo, porque muchas veces es nada más atención médica, atención, y no prestamos atención a la persona. Y de verdad que es bien importante acercarnos a los ancianitos, decirles cuánto los queremos, tomarles de la mano y escucharlos. Nosotros, ustedes fíjense en alguna reunión donde hay personas ya muy mayores que no pueden escuchar, ya totalmente claro, ¿no? Hasta sigue, pero los llevan porque pues hay que llevarlos y cumplen 90 años y hay que estar juntos o más tiempo, lo que sea, pero no nos damos cuenta que a lo mejor estando en su casa con dos o tres personas contentos con ese partidito y que puedan hablar y que puedan escuchar. Tanto ruido, yo he estado con personas que me dicen, es que me llevan, se los agradezco, pero no escucho nada. Entre el ruido de acá, el aparato no me filtra, están hablando todos, soltar un plato, o sea, cosas tan sencillas que no nos damos cuenta. El que suelten un plato, el tenedor, lo que para nosotros es imperceptible, para ellos es, ¿sabes qué? Le apago, no tengo que oír, le apago, me Fíjate que desconecto. eso me pasó con mi abuela porque la bañé una vez, ¿no? Le ayudé a la enfermera a bañarla. Y estaba yo, pues, yo de por sí soy bien brusca y bien ruda, entonces agarré a la abuelita, la senté, le Ay, echo no, el agua y la pobre gritaba, no, mi piel, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, así con esponjita y como bebé, otra vez, ¿no? Y cómo no prestamos atención a esas cosas, que nos vamos debilitando, ¿no? Nos vamos volviendo otra vez. y hay quienes sí dicen, ahorita que sí me pasó con mi papá una vez que fui, que yo lo atendía todos los días en la tarde y los fines de semana, me dijo un día su esposa, es que no quiere bañarse ya, es el colmo que no quiere bañarse, muy enojada la Sí. señora. Fui, me dijo mi papá, fíjate que hoy que me quería bañar ahorita, me duele mucho la piel, me duele, dice yo que disfrutaba tanto, también son muchas pérdidas que no tomamos en cuenta de las personas que van perdiendo cosas, ¿no? Dice yo que disfrutaba tanto ese regaderazo, no soporto el contacto de la, o sea, me duele la piel, efectivamente. Entonces yo le dije, se acabó el baño, yo lo voy a bañar con esponja. No le pareció a la señora, pero pues ahí sí, con la pena, ¿no? Era la parte de mi papá. Pero hay cosas que efectivamente la luz, los ruidos, el agua, los olores, ¿no? Muchas cosas, las sábanas, les puede llegar a molestar. Entonces hay que estar al pendiente. Si vamos a estar con ellos, no es un mueble más. Ustedes yo creo que han podido ver hasta en noticieros cómo lastiman luego a los ancianitos en los asilos de ancianos. O sea, es una tristeza, tanta falta de humanidad, de consideración a las personas que a fin de cuentas algo vinieron a darnos en este mundo y son personas dignas de honrarse. Entonces los estamos haciendo a un lado porque ya no hablan igual, ya no escuchan igual, porque ya no interactúan igual y no, no se vale, ¿no? Son personas que hay culturas como en Oriente que es una bendición tener a una persona anciana en casa. Y en Así México que es. nos damos de que somos muy apapachones y amamos mucho y todo, yo he visto en muchas casas que no es cierto.
no es Así cierto, es. los identifican como si fueran un objeto que está ahí a un lado, ¿no? Entonces es importante conectar, repito, así como cuando empecé, de corazón a corazón, con todos, con todas las personas, pero los ancianitos sí hay que tenerles mucho cariño, mucho cuidado. Pues sí. Padrísimo, Y recordar Martita. que hay que vivir como si fuera es ruido mío. Yo oigo mucho ruido. No, creo que es tu compu, ¿no, Martita? Se está metiendo tu sonido, Ah, pero ok. No, no Porque sé. alguien dijo que hay que vivir la vida como si fuera el último día, porque seguramente algún día sí será el último día. Entonces, nunca sabemos cuándo va a ser, entonces hay que disfrutar. Yo sí creo que para morir hay que vivir bien. Claro, así totalmente. es, ¿Qué más? así es. Pues Martita, cuéntanos ya para terminar, tus talleres, ¿de qué das talleres? Hay un resumen para saber cuántos talleres, dices que ahora son Dónde nueve la encuentra? talleres, ¿Dónde la podemos entonces, encontrar ¿dónde también para te contactarla? encontramos? Ahí puedo poner tus datos en el podcast para que te contacten. Sí, estoy en Facebook como Marta Tanatóloga y los talleres los doy por Zoom. Como les comento, ahora sí que empecé a darlos por Zoom por la cosa de la pandemia y como se conectan personas de diferentes tipos, de diferentes partes, perdón, de la República, incluso de Chicago, de Miami, he tenido personas de diferentes países, pues he seguido por Zoom. Entonces, a veces si hago alguna ceremonia o algún curso especial, ya lo doy aquí en Cuernavaca, en determinado lugar, cuando se organizó algo que yo veo que los demás quieren, como cuando hice uno que se llama Sanando la Huella de Mamá, lo hice en un lugar precioso en Guayacán, aquí en Cuernavaca. Pero todo es en Zoom. Los talleres, ¿de qué consisten? Son una vez a la semana, hora y media, y en cada taller lo que trato es de ir viendo diferentes tipos de temas. Por ejemplo, en el primer taller, obviamente es eh, viendo toda esta parte, la introducción a la tanatología, ver nuestra huella de rechazo y de abandono, ver cuáles son las etapas de duelo, ver qué es lo que son los duelos. Entonces, en cada sesión se ve un tema y presento ahora sí que hago una presentación en PowerPoint. Ahorita lo que me han pedido es que haga un cuaderno virtual que me voy a dar a la tarea de hacerlo, eh, porque yo les voy mandando algunos ejercicios, algunos se apuntan, pero quieren un cuaderno virtual con ciertos contenidos, entonces lo voy a diseñar. Pero así es como son los talleres, entonces son 10 sesiones, hora y media, y con diferentes temas cada uno, ¿no? En el segundo abarco temas como desde el síndrome de la cabaña, qué es lo que nos produce cuando tenemos un miedo tremendo que nos paraliza y que no nos podemos relacionar con los demás y nos da miedo muchas cosas. O sea, son miedos, son creencias, pensamientos limitantes también, enfermedades, enfermos terminales, por ejemplo, etapas del duelo, como les comento, algunas reflexiones de libros, vemos reflexiones de libros para vivir con mayor plenitud, como son los 4 acuerdos. Entonces ahí se analiza diferentes situaciones para vivir y luego siempre lo aterrizo a nivel tanatológico, ¿no? Entonces, ahí son muchos temas, pero si quieren ya después preparo algo en lo cual les doy exactamente todos los nombres. Incluyo canciones de reflexión, algunos videos también de reflexión y también les dejo algunos ejercicios que tienen que hacer en algunas situaciones como para poder contactar un poco más los temas, ¿no? Pero todos relacionados a cuestiones de vida, sí de partida, sí de muerte, pero también mucho trabajo interno. Y también das consultas, personalizadas, ¿no? A Sí, claro. familias, a... Sí, trabajo de manera individual y con familia, también es por Zoom o también a domicilio, sobre todo aquí en Cuernavaca, ¿no? Hay varias personas que doy acompañamientos a nivel familiar. He trabajado desde personas que están, como les comento, ya en fase terminal, ya para partir, familias, que acaba de morir la abuelita o el abuelito y viene un desajuste, personas que tuvieron también una pérdida inesperada, o personas que quieren prepararse para sentirse mejor, o personas que están enfermas, o sea,
todo lo que requiera un acompañamiento por cualquier tipo de duelo, ceremonias, hechos, ceremonias y rituales a domicilio, por mascotas, por ejemplo, sobre todo reunir a los niños, que hagan el dibujo de la mascota, que escriban y lo despidan, lo quemamos en algún recipiente que se pueda quemar, una ceremonia al año de haber fallecido alguien. Entonces, sí, esas son las cuestiones que abarco, ya sea en presenciales o a distancia, en cualquier parte. Perfecto. Pues nada, Martita, pues ya para terminar, te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas estado con nosotros con tan interesante información y por supuesto estás cordialmente invitada para futuros podcasts para que nos cuentes a lo mejor sobre temas específicos. También me gustaría invitar a la audiencia que si les interesa este tema y si les interesa todo esto que hablamos y tienen alguna pregunta para que Marta nos apoye y esté con nosotros en cierto tema específico, pues por favor, ya saben dónde escribirnos. Les voy a dejar en la descripción las redes sociales y el contacto de Marta para aquellos que quieran contactarla y tener una sesión o tomar el taller con ella. Y pues como saben, pues nuestras redes sociales son soy Luis Ornelas. Soy Sí, Luis. Soy arroba Luis, soy Luis Ornelas Soy Luis Ornelas en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook. en todo. Nat Ziegler en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y Marta, tanatóloga, Marta Tanatóloga en en Facebook. Facebook. ¿En Instagram? ¿No tienes en Instagram? Ahí ya me ayudará Nats en TikTok, que me han pedido, ¿por qué no haces TikToks? ¿Por qué no haces de Yo te pequeñas ayudo, cápsulas? Ya tú me ayudas. Y estoy en Instagram como Marta Cárdenas, Marta pero no Carmen. sé si me puedo cambiar a Marta Tanatóloga. Estoy empezando con esas situaciones, que Nats me Sí. ayudó a abrir el de Facebook, y ahí hay personas que me han contactado. Entonces, pues ahora sí que yo ya comprobé que sí funciona muy bien esa parte del Sí, Facebook, ¿no? sí, y ahí les dejo los datos en los comentarios para Sí. quienes quieran o me contactan a mí o a Luis y les damos los datos, no hay ningún problema. Y pues nada, Luis, ¿quieres agregar algo? Gracias primero. Fue una sesión, yo creo que hasta para mí muy, un regalo ahí de afrontar un poquito ese dolor que como bien dicen no se va, pero sí uno tiene que aprender a vivir porque la vida es así y yo tengo hijos y tengo también que vivir para ellos, entonces, eh, y es maravilloso vivir. Yo creo que vivir es maravilloso, lo más importante es tratar de lo que decía, tratar de llevar una buena vida, de perdonar. Yo creo que más de perdonar, más es el tema más importante a la hora de cuando uno sufre una pérdida, el no tener rencores ni tener pleitos es la Ujú. mejor manera para poder despedirse de alguien sin esos remordimientos que luego llegan, he visto. Y hoy esta clase que nos ha dado Marta, pues a mí me ha servido más para valorar lo que es la vida y las relaciones que tengo con mis hijos, con mi pareja, con mi esposa y cómo la importancia de tener una vida en armonía, porque yo sí creo que para morir también hay maneras. Y Por yo creo que si supuesto. uno tiene una buena vida, también va a tener una buena muerte. Yo creo que eso es lo que le llaman la muerte a los justos, ¿no? De los justos, sí. Entonces, yo creo que ese sería el ideal de todo ser humano, morir bien, con dignidad. Y yo Así creo que lo es. que usted hace, Marta, ayuda mucho también a que aprendamos ese valor. Entonces, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy, que sea la primera, pues, de muchas más. De Gracias muchas por todo, más. Marta. Así Gracias, es. gracias a ustedes, gracias por su espacio. Me encantó haber estado con ustedes, compartir y de todos los temas te mando por correo unas, porque como les comento son 70 temas aproximadamente que abarcan muchas situaciones que yo creo que algunas a lo mejor les van a sorprender, pero pero me apasiona, es mi pasión hacer esto, entonces me encanta poder estar con ustedes y les agradezco mucho su apertura, su tiempo y este espacio. No, muchas gracias a Gracias a ti. usted. Sí, nos vemos pronto. Recuerden suscribirse, comentar, seguirnos.
Su participación es súper importante y acuérdense que tenemos nuestra comunidad de E90 más, que ahí les dejo el enlace para que no olviden ser parte de él. Marta ya es parte de la comunidad de E90 más, ya está ahí con nosotros Ya, aportando, así que pues ya saben, eres parte de la comunidad y mira todas las maravillas que suceden. Muchas gracias. gracias y nos vemos pronto.